Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de su canal Cine de Arte y de Autores. Hoy vamos a seguir con el libro ¿Qué es el cine? De André Bazin, y en esta ocasión vamos a hablar del texto El mundo del silencio, que es el mismo título de la película del año 1956 dirigida por el comandante Jacques Cousteau y el cineasta Louis Malle. Bazin va a tratar de llevar este capítulo mucho más lejos que el anterior, que ya habíamos visto, llamado El cine y la exploración, y se va a adentrar en aquellos lugares en donde el hombre no había llegado al momento. Va a pensar en el fondo del mar, sobre el cual es esta película, El mundo del silencio, e incluso va a hacer algunas reflexiones sobre la posible exploración del espacio. En este momento, mediados de los años 50, era bastante insólito tener imágenes del fondo del mar, aunque Bazin describe que hay unos primeros indicios en los años 20 y 30 con el cine de exploración. Bazin se detiene en esta película, especialmente en una idea de complejidad que hay detrás, aunque no lo dice con esas palabras, pero podemos intuirla, ya que en la película El mundo del silencio hay puestas en escena, hay ejercicios de filmación planificada, podríamos decir que con varias cámaras, o si es con una cámara entonces tienen que repetir los movimientos, pero entonces se deja ver que hay una idea mucho más compleja de representación de las acciones que ocurren allá en el fondo del mar. Y lo vamos a ver en unas secuencias, como por ejemplo donde los buzos están agarrando una tortuga para que los lleve. Eso se ve desde varios ángulos, con varias entradas y salidas de cuadro, que podríamos decirlo así, exige una planificación. Entonces lo que Bazin va a rescatar son esas puestas en escena, o lo podemos decir en otras palabras, coreografías que hay, con cómo se disponen los buzos allá en el fondo del mar, qué esperan que hagan los peces o los seres vivos que hay allá, y cómo estarían contando historias en función de algunas situaciones dramáticas. Vamos a leer un fragmento del texto. Entonces dice Bazin: he oído quejarse algunos de que determinadas secuencias implicaban una puesta en escena invisible, especialmente la llamada exploración del buque hundido por un nadador solitario, que suponía de hecho la presencia de varias cámaras e incluso una verdadera planificación como en el estudio. Debo decir que este tipo de escenas no es lo mejor del film por lo que tiene de voluntariamente poético. Pero esto es una crítica de fondo. En cuanto a la forma, resulta perfectamente legítima. La reconstrucción es en efecto admisible en estas materias con dos condiciones. Primera, que no se quiera engañar al espectador. Segunda, que la naturaleza del acontecimiento no sea contradictoria con su reconstrucción. Entonces, básicamente, en esa escena, uno de los buzos del equipo de Jacques Cousteau baja a hacer una exploración en este buque hundido, y vamos a ver que es obvio que ellos conocen el espacio de antemano. No se puede uno sumergir y empezar a grabar o filmar a ver qué es lo que primero que encuentra, sino que es obvio que hay una previa visita a este buque, o varias visitas previamente, para ver cuáles son los lugares accesibles, seguros. Podríamos suponer que los lugares más interesantes visualmente para mostrarlos, y obviamente pensándolos en un ejercicio de edición y montaje después. Hablamos de la creación de una serie de intensidades dramáticas, ¿cierto? Unos momentos en donde el espectador va a entrar en suspenso por ver cómo se resuelven las situaciones. Pueden ser unas situaciones particularmente que generan cierta angustia, como el acceso a la cámara de compresión, cuando hay un buzo que siente esa especie de mareo o borrachera a varios metros de profundidad a causa de la presión. Y eso va a generar ciertas tensiones en el espectador. Esto ya lo había anticipado Bazin cuando estudiamos el texto El cine y la exploración, en donde íbamos a ver que el realismo y la autenticidad se medía de alguna manera en cuanto a esas situaciones de peligro, tanto para los personajes, dicho así, del documental, como también para el equipo que está filmando. Bueno, hay una escena de peligro que es la casa del vallenato, el cual resulta gravemente herido por una de las hélices del barco, según ellos, y deja un rastro grande de sangre. Pues se ve que el animal, según ellos, está sufriendo, entonces le hacen un disparo mortal. Frente a esto, pues varios tiburones llegan
atraídos por el rastro de sangre y se disponen a comer al vallenato. Entonces Bazán señala que los tripulantes del barco, del Calipso, se ponen a favor del vallenato, incluso aunque ya está muerto porque ellos mismos lo mataron, y empiezan a palear a los tiburones, ¿verdad? Entonces hay un momento de peligro porque estos tiburones son bastante agresivos y pueden atacar a estas personas. Adicionalmente hay un momento en donde este equipo de buzos, científicos y colaboradores de Jacques Cousteau ponen dinamita a un arrecife de coral, supuestamente para lograr tener todos los peces que estaban ahí y que a veces no alcanzan a registrar por las cámaras porque se supone que son demasiado rápidos. Tras dinamitar el arrecife, todos los peces y otros organismos quedan muertos flotando por ahí, entonces se disponen a recolectarlos para el análisis. Son prácticas bastante cuestionables, ¿cierto? En la época y aún ahora, con mucho más sentido, por toda la cantidad de peces y vida marina que ellos pues tuvieron que matar supuestamente en nombre de la ciencia. A los ojos de un espectador de nuestros días puede haber cierto abuso con los animales, prácticas bastante crueles con los animales, pero eso daría pie para una discusión que les recomiendo tener si ustedes están entre amigos o si están en un ambiente académico. Serían discusiones bastante ricas en torno a la ética de estos cineastas y científicos. Valdría la pena pensar qué habría dicho André Bazin de películas como por ejemplo las de Jacopetti y Prosperi. Son los cineastas detrás de películas como Mondo Cane, Addio África, Addio Tío Tom, Adiós Tío Tom, películas que están precisamente tratando de criticar o denunciar algo, pero caen a veces en la misma explotación de lo que están denunciando, ¿verdad? En prácticas bastante crueles. Y esto daría para unos debates bastante ricos y acalorados en torno a la ética de los cineastas y a la búsqueda de esa autenticidad documental, ¿cierto? También a la creación de pruebas para la denuncia, que es bastante cuestionable. Dice Bazin, lo que en efecto me parece más conseguido del film es la organización a posteriori de los acontecimientos imprevistos para darles una presentación clara y lógica sin dañar su autenticidad. Desde ese punto de vista, el mejor momento es toda la secuencia de las ballenas y sobre todo la muerte del vallenato herido por la hélice y después devorado por los tiburones. Los cineastas no han perdido nunca el control del suceso, pero al mismo tiempo su grandeza les supera y la poesía de la imagen es siempre más fuerte y más rica de interpretación que cualquiera de ellos hubieran podido darle. Entonces, ojo con esto, hay algo que queda bastante misterioso, al menos en este capítulo, y es a qué se refiere Bazin con la poesía de la imagen en la secuencia del vallenato. Es poético que estén tratando de perseguir un vallenato y que salga herido precisamente por la misma tecnología del barco y que después sea devorado por tiburones tras haberle pegado un disparo mortal en la cabeza para reducirle el sufrimiento. ¿Cuál es la poesía que ve Bazin en todo esto? Dejo aquí la pregunta porque es muy interesante cuando Bazin o cualquier crítico, cualquier persona habla de poesía. Yo veo poesía en esas imágenes, me parece una imagen poética, pero realmente a qué se está definiendo, a qué se está refiriendo, ¿no? Esto puede ser muy grande, muy general, muy vago. Cuando escuchemos eso, por favor, preguntémosle a la persona, bueno, ¿a qué te refieres con poesía de la imagen? Entonces nos queda abierto un poco para que lo reflexionemos. Entonces, ¿cuál sería esa definición en contexto de esa poesía de imagen? Dice Bazin luego, hay un momento grandioso cuando, después de haberse acercado a los cachalotes y buscado con una cierta crueldad el contacto que habría de provocar dos accidentes en la manada, se nota cómo, poco a poco, los hombres se solidarizan con el sufrimiento de los mamíferos heridos y en contra del tiburón, que no es, después de todo, más que un pez. Entonces, se refiere Bazin a esa toma de posición de los integrantes del equipo de Cousteau, tomar una posición de alguna manera moral en ese momento, como estar a favor de un pez y en contra del otro porque te cayó bien o porque estás tratando de resarcir algo que le hiciste al primer pez, que tú mismo heriste voluntaria o involuntariamente y que después le aliviaste su dolor. Básicamente, bueno, esas preguntas pueden quedar ahí.
Son preguntas que tienen que ver con una ética también de los marineros, ¿cierto? Cousteau dice en la narración de la película que los buzos odian a los tiburones. Queda abierta la pregunta, recordemos que ellos están actuando con la visión de una época, ¿verdad? Era la forma en que concebían el mundo a mediados de los años 50, bastante cuestionable, pero como les he dicho, daría para unas discusiones bastante ricas y valiosas. Bajo la misma idea de la reconstrucción, yo me pregunto si esto también fue actuado, si en verdad nos están haciendo creer que el cachalote fue herido por las hélices del motor, o si fue herido de otra manera. Puede ser bastante cuestionable, ¿no? No podemos creer todo lo que se nos dice. Y esta situación que bien pudo haberles ocurrido antes, la pudieron haber puesto en escena o la pudieron haber, suscitado nuevamente. Entonces, ojo con esto, bastante peligroso puede ser si llega a ocurrir eso en un documental, ¿no? Provocar la misma escena, provocar la misma situación para obtener el mismo resultado. Ya sabemos qué pasa cuando hay sangre, pues obviamente atraerá a tiburones, sabemos cuáles van a ser los resultados. Frente a la idea de la crueldad, Bazán precisamente tiene un libro llamado El cine de la crueldad, en donde se ocupa de analizar cineastas como Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Preston Sturges, acerca de esa idea de las situaciones crueles y su representación, ¿verdad? Y la toma de posiciones de las películas, de los autores y de los personajes. Entonces, bajo esta misma idea, hay que seguir viendo qué opina Bazán de estas situaciones crueles puestas en escenas o registradas en el momento, o de las reacciones de quien las registra. Finaliza Bazán con el siguiente texto. En el fondo, el problema de este tipo de documentales es doble. Hay una cuestión técnica y un problema moral. Se trata efectivamente de hacer trampa para ver mejor y no engañar, sin embargo, al espectador. Kon-Tiki era un film sublime pero inexistente, irrazonable. El Calipso, en cambio, no es una balsa. Disponiendo de ventanillas bajo la línea de flotación, equipado con una cámara de estrabe, está más emparentado con el Nautilus, aproximándose al ideal que consiste en disponer de un lugar de observación exhaustiva que no modifica el aspecto y la significación del objeto observado. Entonces, Bazán voluntaria o involuntariamente se está acercando a una idea acerca del punto de vista privilegiado. Esto vale la pena para tenerlo en cuenta en el futuro, a través de los medios de producción, de los dispositivos que desarrollan los cineastas y de los lugares desde los que se está enunciando. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos veremos en el siguiente texto de ¿Qué es el cine?, de André Bazán. Les agradezco que se suscriban a este canal y que tengan un feliz día.